Hola, ¿cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien ahí, Mariana? Sí. Yo tengo joya. Estaba buscando algo para apoyar el teléfono con el enchufe, pero no encuentro. Puedo encontrar algo. Mientras se van uniendo. Ay, genial, Mariana, buenísimo. Sí, voy a esperar un ratito a que vayan apareciendo, el día de lluvia. Mientras voy a buscar algo ahí para apoyar el teléfono enchufado. Está. Ay, gracias, sí, cambié el look. Viste que a varios les pintó en la cuarentena el tema de cortarse el pelo. He tenido igual comentarios de todos los colores. Pero yo estoy contenta con mi flequillo. Vamos a ir esperando ahí que vayan apareciendo de a poquito. Si quieren hacerse un matecito mientras. El que lo tenía medio de armar. Traje todo listo para hacerles como un resumen también del encuentro pasado. Y poder profundizar un poquito más. Vos también, sí me metiste tijera, ¿viste? Ay, tuviste que ir a la peluquería. Bueno, a mí la peluquera me dio un turno tan distante en el tiempo que dije, bueno, voy a hacer algo yo, pues no voy a aguantar tanto tiempo. Aparte, de hecho, había tanto tiempo entre el momento en que saqué el turno y todavía no lo tuve, que digo, de última, si me hago algo mal, me va a crecer, me lo va a arreglar, así que me mandé tijeretazo. Bueno, yo espero solamente que no se... Tengo el celular con la carga máxima, nunca lo usé descargado para hacer esto. Espero que no se vaya a cortar, a apagar. Vamos a chequear, perdón, me va a andar bien. Bueno, les decía que la idea es hacer un breve resumen del encuentro pasado y poder profundizar un poquito más el mismo tema, para después quizás en la próxima sí ya pasar a otro tema, pero primero estaría bueno que quede esto mejor entendido o con más preguntas, más dudas, ¿no? No siempre se trata de comprenderlo todo. Si quieren de a poquito, a ver qué hora es. Bueno, no, todavía no pasaron ni 5 minutos, espero unos minutitos más. Así, si alguno está por conectarse y demás, 1 o 2 minutitos les damos a los que faltan, que por ahí están llegando, ahí se van uniendo de a poco. Genial. Buenísimo, ahí seguimos sumando, sí, un ratito. No vamos a estar tan exigentes con el horario. Vamos a tratar de concretar todo en un solo vivo, a ver si después me deja ponerlo ahí en el muro. Ya veo ahí que hay varios profes que lo logran hacer, no sé por qué yo no puedo. Ahí, bien. Bueno, podemos de a poquito ir arrancando, recuperando un poco lo que habíamos dicho. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de Nietzsche, que es un filósofo del siglo XIX?
Nietzsche nace en 1844, miro para acá, pero no lo tengo ahí anotado justo eso, si no me equivoco, y muere en 1900. Y es un filósofo que viene como a revolucionar la filosofía, a cuestionar de cuajo la manera en que se estaban comprendiendo algunas nociones y cuestiones centrales en filosofía, ¿no es cierto? Recuerden que pueden hacer preguntas y lo que quieran, ¿sí? Y nosotros, el lugar por el que entramos a Nietzsche, porque si bien trabaja un montón de temas, nosotros el lugar por el que entramos es por la verdad, por la cuestión de la verdad. Justamente porque vamos a tratar de ver cómo Nietzsche cuestiona esta idea de que exista algo así como la verdad, ¿no es cierto? De hecho, ya les decía que la filosofía de él se puede condensar en esta frase de que Dios ha muerto, o la idea de la muerte de Dios, que justamente lo que va a buscar representar, el concepto de Dios, es la idea de lo absoluto. Nietzsche va a criticar la idea, decíamos la vez pasada, de que existe una verdad de dos maneras, ¿no es cierto? Va a criticar el lenguaje y también va a criticar el impulso de las personas de querer creer en algo verdadero. Y cuando decimos lo verdadero nos referimos a algo absoluto, que existe en un sentido universal y desde siempre, ¿cierto? Ya habíamos hablado de esta que está planteado en el texto de Nietzsche de verdad y mentira en sentido extramoral, y que justamente lo que dice es que el lenguaje es una representación, es una convención, un acuerdo al que llegamos para tratar de dominar de alguna manera o de capturar eso que está en torno nuestro, que es nada más y nada menos que la realidad, ¿cierto? Para Nietzsche las palabras solamente lo que tratan de hacer es como representar ese impulso nervioso, esa sensación, esa voluntad que nos viene a nosotros de tratar de captar el mundo, ¿no es cierto? Cuando miramos algo, obtenemos cierta imagen y a esa imagen le tratamos de poner una palabra. Ese es un acto, dice él, metafórico. Y no solo metafórico, sino que también es una acción antropomórfica, porque tratamos de ponerle al mundo nuestras palabras. No hablamos el idioma de los pájaros ni el idioma de los animales, sino que tratamos de nombrarlo con el lenguaje del hombre, ¿no? Como si el mundo tuviera que tener la forma que nuestro lenguaje le está poniendo. Justamente para Nietzsche, la relación que se establece entre el mundo y el lenguaje es una relación que demuestra que todo el tiempo lo que buscamos hacer es humanizar eso que se nos pone enfrente. Por eso dice que hay un impulso que es antropomórfico. Le queremos dar la forma humana al mundo, que cuadre en nuestras palabras, que cuadre en nuestra comprensión, en nuestra manera de entenderlo. Por eso Nietzsche dice que todo el tiempo, cuando nos manejamos con conceptos y con conceptos que suponemos que guardan cierta verdad en su sentido, en realidad lo que estamos haciendo es manejarnos desde el olvido. Para él la verdad surge porque existe el olvido. De hecho, para Nietzsche el hombre tiene esta particularidad de poder olvidar, que es la que le permite vivir en este mundo de verdades. Al olvidar ese no quiero decir origen, porque no es que hay un día, una fecha, pero al olvidar esa procedencia que tiene el discurso, las palabras, que son inventos de las personas, es que empezamos a creer que las palabras dicen algo que es verdadero y empezamos a creer en algo así como la verdad.
inventamos algo, nos olvidamos que lo inventamos y después lo contemplamos como si siempre hubiera existido de esa manera. Justamente la otra manera que tiene Nietzsche, o la otra vía, o el otro recorrido que hace para cuestionar la idea de la verdad, es cuestionar esto, la idea de que exista un mundo verdadero, de que exista la verdad como algo fijo, como algo que no muta, como algo que no se transforma, como algo que es estable, es único, que está escondida y que la podríamos encontrar y develar, ¿no es cierto? Para Nietzsche justamente esto, creer que exista algo así, es un invento también de las personas, que justamente lo que hacemos es como tomar lo que más nos gusta de nosotros, ¿sí? Tomar todas esas cuestiones que querríamos que el mundo tenga, o eso que querríamos que esté ahí para nosotros, cristalizarlas y luego ponerles el estatus de verdades, ¿cierto? Dice Nietzsche que para creer que tiene que existir como una verdad absoluta, estable, única, primero el hombre se tiene que haber visto a sí mismo como algo absoluto, estable, único. O sea, primero se tiene que haber mentido sobre sí mismo. ¿Y por qué? Justamente porque lo que va a tratar de hacer o lo que hacen los hombres cuando nombran el mundo, de nuevo, volvemos a la misma que habíamos dicho antes, lo que hacen los hombres cuando nombran el mundo es tratar de capturarlo, de dominarlo, ¿sí? En algún punto, ponerle nombres a la realidad es un acto violento, porque nunca estamos respetando toda la realidad tal cual está, ¿no es cierto? Siempre la estamos recortando, diciendo algo que se aparece de alguna manera ante nosotros, ¿no? Cualquier cosa que pudiéramos poner acá delante nuestro, acá tengo algo difícil de interpretarlo, cualquier cosa que pudiéramos poner, ¿no es cierto? Ustedes podrían ponerle un nombre desde el conjunto de sus conocimientos y tratar de encontrarle cierto sentido, pero sin embargo no estarían, siempre estamos como viendo desde un lugar la realidad, ¿no es cierto? Nunca podemos captar absolutamente todo, incluso aunque lo rotemos y lo experimentemos desde distintos ángulos y demás, siempre lo estamos viendo con un recorte, ¿no es cierto? No podemos ver las cosas absolutamente todas. Eso es lo que hacemos, dice Nietzsche, cuando tratamos de nombrar el mundo. Por un lado eso, ponerle los nombres. Por otro lado, esta idea de creer que hay algo que sea verdadero en ese mundo. Y cuando decimos verdadero, decimos en el sentido de como una esencia, algo que está ahí inmodificable, que se va a sostener, ¿no es cierto? Que se va a sostener así y que siempre fue así, que nunca cambió. Dice Nietzsche, justamente eso es un deseo del hombre. No tenemos indicio de que en la realidad realmente exista algo que no se haya transformado y que sea siempre idéntico a sí mismo. No hay indicio, la realidad es completamente cambiante, el hombre es cambiante. Por eso dice Nietzsche, primero, para poder creer que eso está en la realidad, que es una idea del hombre en su cabeza, primero el hombre se miente a sí mismo y cree que que algo de él podría ser estable. Podría ser una esencia, podría existir algo que no cambie, ¿cierto? Y luego trata de ponerlo en la realidad y encontrarlo allí. O sea, arma categorías, conceptos con su pensamiento y luego se los pone al mundo. Arma la idea de la verdad como algo absoluto, como algo estable, como algo permanente y luego la trata de buscar en el mundo. Dice, hay verdad, hay que encontrarla, ¿cierto?
Bueno, justamente para Nietzsche, ese instinto de verdad, ¿no es cierto?, es el peor atentado contra la vida. Porque, como les decía recién, no hay indicio de lo que esté vivo, de que realmente exista algo, de todo lo que está vivo, que exista algo que nunca se haya transformado ni cambiado. Para Nietzsche la realidad cambia, muta, se transforma y nunca se deja apresar en una sola categoría. Por eso para él ese instinto de verdad es el principio destructor de la vida, porque si hablamos de vida, la vida misma, dice Nietzsche, es cambiante, es contradictoria. No hay nada en ella que permanezca siempre igual. De hecho, Nietzsche cree que quienes andan todo el tiempo buscando verdades son como una especie doliente del hombre, una especie que le molesta la vida, que le cuesta entender que las cosas cambian, y entonces busca por todos lados lo permanente. Dice Nietzsche, ese es el espíritu de un ser, que bueno, después más adelante lo vamos a profundizar, pero es el espíritu de un ser como un camello, un animal doliente que le cuesta vivir, que le pesa, que se deja cargar de lo que ya está establecido, ya está dicho. Justamente para Nietzsche, si no hay algo así como un mundo verdadero, entonces tampoco va a haber un mundo que sea una apariencia, un mundo que sea la ficción. Porque si no existe la verdad, entonces tampoco, dice Nietzsche, va a existir la mentira. Porque justamente la mentira la construimos como concepto opuesto a lo verdadero, ¿cierto? De hecho, cuando decimos a alguien, no, me estás mintiendo, estamos buscando que en realidad diga lo que es, que lo que está ocultando, esa verdad, eso que realmente está haciendo y no nos lo está queriendo decir. Bueno, justamente una vez que se destruye la verdad, se destruye la mentira. Una vez que se destruye la idea de que exista un mundo verdadero, se destruye la idea de que exista un mundo aparente. De hecho, el sentido de, fíjense que Nietzsche apunta que nosotros lo hagamos y él ya lo está haciendo. Le está cambiando el sentido a las palabras. Cuando digo el sentido, digo el valor. Porque cuando le decimos a alguien, me estás mintiendo, estamos como juzgando que está haciendo algo malo. Cuando buscamos la verdad, decime la verdad, es como la verdad es lo bueno, me estás mintiendo es lo malo, ¿no es cierto? Bueno, Nietzsche en esta misma deconstrucción, en esta misma ruptura, en esta crítica que hace de la verdad, también está cambiándole el valor a la palabra, al concepto de la mentira, al concepto de apariencia, al concepto de mundo aparente. Porque si no hay verdades, entonces la mentira no es la oposición a la verdad, sino que es básicamente más real que la verdad misma que buscamos. Todo el tiempo estamos armando metáforas y ficciones. ¿Se entiende eso? Pregunten, frénenme si no entienden, si quieren que vuelva a decir algo, ¿sí? Por ahí me enchufo a 2:20 y avanzo. Y sé que por ahí hay alguno que quedó queriendo tomar algún apunte con la lapicera levantada y con cara de extraño. No lo puedo ver, pero ustedes me lo pueden transmitir, ¿sí? Díganmelo. Entonces, justamente lo que va a decir este pensador es esto, ¿no es cierto? Si no existe la verdad, no existe la mentira como lo opuesto a la verdad, y por lo tanto, básicamente pasa a ser la mentira lo único que hay, la ficción, la apariencia, las máscaras, las construcciones. Eso es lo que hay, no hay nada por detrás que sea más verdadero, que esté oculto, que haya que descubrir como secreto permanente a ser revelado, que sea ocultado. No, eso no existe. Justamente la historia de la verdad, dice Nietzsche, es la historia de un montón de errores y ficciones útiles, que las creímos útiles, porque Nietzsche no es pragmático, no dice que
creemos que es verdad lo que nos sirve y entonces manejémonos según nos sirva. Porque dice Nietzsche, incluso creer que hay cosas que son útiles, que hay verdades que son útiles para conservar la especie o para sobrevivir, incluso eso es una gran mentira que también se complementa con el deseo de buscar la verdad. Pero básicamente, el otro día me decían que trate de leer alguna frase o algo. Bueno, hoy me robé una que está buena. Justamente lo que dice Nietzsche es que criticando la idea de la utilidad, ¿no? Que hoy incluso está bastante establecida, como que sirve lo útil. Llamamos útil a las cosas que nos sirven en la vida cotidiana. Bueno, Nietzsche dice, lo que llamamos utilidad es una creencia más, es un invento más, un juego de la imaginación, o tal vez esa necedad funesta que algún día hará que perezcamos. O sea, incluso quizás todo eso que creemos que es súper útil sea lo que va a hacer que algún día no estemos más en este mundo. Y fíjense que hasta anticipado o si quieren previsor, porque de algún modo este mundo de lo útil, fíjense que hoy en día nos muestra en una situación de nos revela, nos produce, nos encuentra, nos genera esta situación en la que estamos de crisis medioambiental, en la que el hombre mismo está puesto en juego, ¿no es cierto? En tanto no vive si no tiene este medio ambiente sano. Bueno, de algún modo podríamos decir algo de esto podría ya estar como pensado en Nietzsche, esta idea de que la utilidad es como ese juego o esa tosuda necesidad de querer creer en lo útil que quizás nos puede hacer que algún día perezcamos, que algún día terminemos, agotemos nuestras posibilidades de vivir, ¿no es cierto? Entonces, justamente para Nietzsche el mundo no es, no tiene este fondo verdadero, esencial, eterno, único, estable, que se puede descubrir, sino que el mundo es una construcción, una lucha constante de creencias, en la que hay creencias que van a tener mayor potencialidad y creencias que van a tener menor potencialidad, y cuando se agrupan un montón de creencias van a construir lo que nosotros le llamamos una perspectiva, una manera de leer, de mirar la realidad. En este sentido es de nuevo que la idea de que la apariencia, la mentira, estos conceptos que por lo general tuvieron una carga negativa, una valoración negativa, estos conceptos, voy a saludar a una amiga que está saludando. ¿Cómo anda, José? Estos conceptos que por lo general tuvieron esta manera de valorarse negativamente, ¿no es cierto? Les decía, cuando le decimos a alguien, me estás mintiendo, decime la verdad. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que cambie la mala acción por la buena acción, que deje de mentir y diga la verdad, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, Nietzsche lo que no solo va a destruir la oposición, sino que también va a tratar de darle un valor positivo a estos conceptos que estuvieron en la historia cargados de sentido negativo. Porque ahora no nos queda otra que asumir que vivimos en un mundo de apariencias, de ficciones, de mentiras, de construcciones nuestras, humanas. Todo el mundo, todo este conjunto de conocimientos que creemos que descubren algo en la verdad, en realidad lo que hacen, dice Nietzsche, es antropomorfizar el mundo. ¿Qué significa eso? Trasladar al mundo nuestra manera de leerlo, de entenderlo. ¿Por qué? Porque lo leemos con nuestras palabras, con nuestro lenguaje, ¿no es cierto? No hay algo ahí que se pueda capturar, y si hay, no se nos ha dado a mostrarnos la vida misma, dice Nietzsche, eso lo dijimos varias veces, ¿no es cierto?
si hay algo de lo que hay prueba, es que todo lo que está vivo se transforma, cambia, es contradictorio. Incluso las personas mismas, yo se lo decía en el encuentro pasado, busquen una foto de ustedes, no les digo de cuando eran chicos, busquen una foto de hace un tiempo atrás, ¿no? Míreme a mí, antes de la cuarentena ya era otra, ahora ya me corté flequillo, me transformé. Pero no solamente en lo exterior, no solamente el cuerpo nos va cambiando, nos van cambiando los pensamientos. De golpe tenemos momentos que creemos que tenemos una estabilidad mental, que encontramos la iluminación budista, y de golpe estamos al mes siguiente en un caos emocional que no sabemos qué hacer con nuestra vida, ¿cierto? Bueno, justamente dice Nietzsche, esto es lo que tenemos prueba de lo que somos y de lo que el mundo parece ser. Todo lo que está en torno nuestro, los objetos, incluso el mundo natural, se transforma, se corrompe, cambia, es contradictorio. Bien. Díganme si de nuevo, sí, perdón que insista con eso, pero por las dudas, como yo por ahí empiezo a hablar, frénenme si tienen preguntas. El mundo, entonces, decíamos, para Nietzsche tiene esta connotación de ser algo creado. Y en tanto creado, Nietzsche lo va a empezar a valorar como un objeto estético, como una creación artística, ¿no es cierto? Muchos cuestionan que Nietzsche es un pesimista, ¿no es cierto? Un pesimista porque viene a decir que todo es mentira. Y Nietzsche dice, no, en realidad lo que traigo es un optimismo puro, que se afirme la vida, pero la vida tal cual es, en su cambio, en su mutación. Pesimistas son quienes quieren apresar, aquietar lo que en realidad siempre estuvo en movimiento. ¿Puede que cree de lo que se ve? Ay, perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué cree? ¿Que el hombre cree a partir de lo que ve? ¿Esa sería la pregunta, Úrsula? Voy a esperar por si está ahí Úrsula escribiendo. Pero porque me hizo una pregunta y no la... Muchos dicen, pero entonces... bueno, lo voy a dejar para... Ahora después le voy a leer otra partecita que está muy buena, ¿no es cierto? Mientras Úrsula termina de redactar ahí la pregunta, que no la pude entender bien, pero si es eso, si es esto, de que si el hombre crea a partir de lo que ve, sí, pero lo que ve nunca es algo puro, sino que cuando estamos viendo algo estamos ya plantándonos desde un lenguaje, una manera de entender, de pensar, ¿no es cierto? Por eso dice Nietzsche, no existe algo que esté oculto atrás de esa manera que tenemos de ver el mundo, que si lo sacamos vamos a descubrir la esencia, lo fijo. No, cuando saquemos esta manera de entender vamos a estar automáticamente inventando otra manera de entender y otra, y no hay un fondo, no hay nada estable. Desenmascarar, descubrir, desenmascarar o descubrir no, pero si quieren sí, desenmascarar o descubrir verdades sería como seguir inventando nuevas mentiras, inventando nuevas máscaras, nuevas maneras de representar esa realidad. Genial, Úrsula. Por eso dice Nietzsche que su intención no es hacernos más inteligentes ni allegarnos más a la verdad, sino al contrario. La intención de él es regalarnos más ignorancia, ampliar el vacío de desconocimientos, reconocer nuestro minúsculo lugar en esta historia, cuando nos creímos que en la historia éramos como un ser superior racional que descubre que domina, gobierna. Bueno, dice Nietzsche, no, es toda una ficción nuestra, una manera nuestra de pensarnos esto. Justamente también, de algún modo, si quieren, este planteo es bastante actual, o podemos valorarlo actualmente para pensar esta cuestión de las múltiples perspectivas. Fíjense que, les decía, Nietzsche vivió entre 1844 y 1900,
O sea, es una época en la que hay una fuerte convicción en una manera de ser del hombre, ¿no es cierto? En la ciencia entendida de una manera, ¿no es cierto? En que el progreso y el avance de la humanidad se da de una sola manera. Y Nietzsche incluso en ese tiempo está diciendo, acá no hay ninguna interpretación que valga más que la otra. Estas son, que valga en un sentido verdadero, que alguna esté más cerca de la otra, de la realidad. No tiene mayor cercanía a la verdad, la interpretación de la ciencia, del mundo natural, que la interpretación que le dio al pueblo mapuche o la interpretación que le dieron los pueblos en Oriente. Son simplemente distintas interpretaciones, ninguna da respuestas a todas las preguntas que tenemos, sino simplemente son distintas perspectivas que atribuyen o que le dan distinto sentido a la realidad. Que establecen lo que eso que llamamos hoy como el horizonte de sentido, en el cual nosotros nos ubicamos para hasta entendernos a nosotros mismos, ¿cierto? En ese sentido es que el mundo es una construcción, una creación estética. Incluso cuando se destruye esta idea de la verdad, de lo permanente, de la mentira como algo negativo, incluso de lo que cambia como lo negativo, ¿no? Porque fíjense que dice, incluso Nietzsche lo dice, ese instinto de verdad sobrevalora lo estable, lo quieto, lo permanente, como algo que fuera en algún punto mejor para quién sabe quién. Dice Nietzsche, cuando se cae esta ilusión, esta ficción, el hombre mismo también se descubre como esa pluralidad de fuerzas cambiantes, que como creador de ese mundo tampoco tiene más valor que lo creado. La propuesta esta que presenta, él mismo le va a poner un nombre, un concepto para poder pensarla. Dice que esto es, su filosofía es nihilista. Nihilista justamente porque la palabra nihil es N-I-H-I-L-I-S-M-O, nihilismo. La palabra nihil, que tiene esa palabra, nihilismo, significa nada, viene del latín, la etimología de la palabra, dice nada. Bueno, Nietzsche justamente dice esto, no hay nada firme, no hay suelo seguro sobre el cual pararse, ¿no es cierto? Ahí está la propuesta de la nueva filosofía. Nietzsche piensa que es posible, de hecho, él entiende que, así les decía, como el cuestionamiento que siempre se le hizo, esta cuestión, esto de pensarlo como un filósofo pesimista, negador de la vida, porque todo le parecía mentira. Nietzsche dice, no, esta propuesta es vitalista, optimista, afirmadora de la vida, pero de la vida tal cual es, en sus cambios, en su vitalidad, en lo cambiante, en lo expansivo de la vida, ¿no es cierto? Les voy a leer una partecita que tiene que ver con esto. Muchas veces dicen, pero entonces que se justifica todo, porque si todo es desde una perspectiva, parece que nadie tiene mayor verdad que el otro. Esta parte que les voy a leer es del Zaratustra, que es el libro bastante, es uno de los libros de Nietzsche bastante conocidos, ¿no es cierto? Y dice, no robarás. Y está escrito, como les decía, en aforismos, ¿no? Porque vieron que les comenté yo que Nietzsche no escribe libros queriendo demostrar una verdad, sino que en aforismos que son párrafos cortos. O sea que siempre le puede seguir agregando y que incluso uno lo podría abrir en cualquier parte y leer y comprender lo que dice y darle sentido. No tiene un sentido único que lleva hacia un final que revela alguna verdad. En eso es coherente con la propuesta. Incluso lo escribe en tono literario, como afirmando esta cuestión de la creación, ¿no? Rompe con esa idea de la filosofía como la buscadora de las esencias. Bueno, Nietzsche dice, no robarás, no matarás,
¿no es cierto? Las palabras, los mandamientos, no robarás, no matarás. Estas palabras se llaman santas en otros tiempos. Ante ellas se inclinaban de rodillas y se inclinaba la cabeza y se despojaban de las sandalias, el gesto de agacharse, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿ha habido nunca mayores bandidos y mayores asesinos en el mundo que los bandidos y los asesinos instigados por estas santas palabras? ¿No existen? Se está cuestionando la misma historia de la iglesia, ¿no es cierto? En las guerras santas, la Inquisición, digamos, todas estos mandamientos que tenía y que a la vez los ejecutaba, porque te promovía el no matarás, no robarás, pero cobraba los diezmos y le sacaba a los campesinos de su producción, mandaba a matar a un pueblo por ser hereje o a una persona, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. Dice, ¿no existen en la vida misma el robo y el asesinato? Y al santificar las palabras, ¿no se asesina la verdad misma? Cuando santificamos algo que no existe, como por ejemplo, no robarás, ¿no estamos todo el tiempo de alguna manera apropiándonos de cosas que en algún punto no nos pertenecen esencialmente? ¿No? Dice Nietzsche, cuando santificamos las palabras, ¿no estamos matando la vida misma? ¿La verdad misma? ¿No era predicar la muerte y santificar todo lo que contradecía y disuadía la vida? Oh, hermanos míos, bueno, romper los antiguos mandamientos, las antiguas tablas, dice acá. Y ahora lo voy a leer para atrás, para que vean qué bueno, porque Nietzsche tiene eso que se puede leer para adelante y para atrás. Una parte está chiquitita que dice, salvar el pasado del hombre y transformar todo lo que era hasta que la voluntad diga, es decir, salvar del pasado todo lo que está del hombre y transformarlo, así como él está transformando esta valoración que hay sobre la mentira. Dice, bueno, transformemos todo hasta que la voluntad, porque no dice la persona ni el sujeto, justamente porque para él no hay algo así que nos aúne en un punto, ¿no es cierto? Solamente está esa voluntad de querer expandirse y querer dominar, que tiene que ver con esa lucha de los impulsos que se juega dentro nuestro, ¿no es cierto? De esas fuerzas que están adentro nuestro, que nunca son coherentes. Dice Nietzsche, salvar el pasado del hombre y transformar todo lo que era hasta que la voluntad diga, así quería yo que esto fuese, así lo querré. Esto es lo que yo he llamado la salvación, y les enseño a salvar únicamente esto, a pensar realmente, digamos, las cosas como son queridas, no como son transmitidas. De hecho, para él, la manera de vivir en este mundo nihilista, voy chusmeando la hora porque no me quiero pasar de largo, en esta filosofía, que si queremos aceptar esta interpretación de la realidad, que Nietzsche es consciente de esto, dice, esto es una interpretación, una mentira más, acá no hay verdad, no llamo a que me sigan, no soy un salvador, solamente estoy proponiendo una nueva manera de interpretar, una nueva perspectiva. Todo es mentira, incluso lo que yo digo, podríamos resumirlo. Dice Nietzsche, pero si se quisiera vivir desde esta perspectiva, es necesario que acontezca en el hombre, en su espíritu, en su voluntad, una triple transformación o metamorfosis de su espíritu. Dice Nietzsche que en este mundo de hombres dolientes, amadores de la verdad, de las esencias, de lo que no cambia, de lo absoluto, el hombre se le enseña a vivir con el espíritu del camello. El camello, que les decía hoy, es un animal que camina lento y ¿vieron el tamaño del camello? Sin embargo, el camello se arrodilla, se agacha para que se lo cargue encima y para llevar la carga de otro. Por eso dice Nietzsche, el espíritu del camello es el espíritu del que dice, tú debes hacer lo que se debe, ¿no es cierto? Acepta la carga que le pone la tradición.
hace los mandamientos, los mandatos, los deberes que son impuestos desde afuera. Quien tiene el espíritu del camello se arrodilla, se los carga en las espaldas y como buen camello va lento, pesado, justamente porque esa carga es pesada, ¿no es cierto? Dice Nietzsche, es necesario romper ese espíritu de camello, que para él, lo dice incluso ahí mismo acá en el Zaratustra, está esta misma transformación y está al principio, muy breve la parte en la que lo cuenta y muy buena. Dice, cuando el camello se adentra en la parte más profunda del desierto, es decir, cuando, podríamos pensarlo, cuando nos quedamos con nosotros mismos en nuestra propia soledad, en ese desierto que nos aislamos de todos, dice Nietzsche, acontece la primera transformación y el camello transforma, o quien tiene un espíritu de camello, lo transforma en un espíritu de león. Podríamos pensar esa noción del desierto como esa soledad cuando nos aislamos, nos separamos de ese mundo que nos cargó con todos los mandatos de lo que hay que hacer y empezamos a cuestionarlo todo, de algún modo a filosofar. Nos transformamos en leones. El león, dice Nietzsche, es el que no dice tú debes, porque al león nadie le va a cargar la espalda para que le lleve las cosas. El león es el que se impone, es el rey de la selva. Esto no lo dice él, pero lo podemos pensar, lo podemos transformar nosotros. El león, esto sí lo dice, es el que dice yo quiero, ¿no es cierto? Y cuando dice yo quiero, niega todo eso que se debe hacer, porque impone lo que quiere, dice Nietzsche. Y el león está un paso más cerca de poder vivir alegremente en este mundo nihilista. Sin embargo, dice Nietzsche, no se puede vivir toda la vida de esa manera. No sería como el espíritu propicio, porque el león destruye, ¿no es cierto? Cuestiona, rompe. De hecho, no se puede vivir así, pero es necesario pasar por esa transformación, porque dice Nietzsche que el león, al cuestionar, al romper, al criticar todo lo que está establecido, todos los mandamientos, los mandatos morales de una sociedad, hace espacio, limpia, barre, desarma todo y queda el espacio vacío. ¿Para qué? Para que acontezca la última transformación. De camello pasar a león y de león pasar al espíritu de un niño, nada más y nada menos. ¿Y por qué de un niño? Justamente porque el niño, dice Nietzsche, es el que tiene el espíritu libre, el que sabe jugar en la libertad, el que se afirma diciendo yo soy y cree en eso que está haciendo, en ese presente que vive. Por eso el niño tiene esa liviandad del espíritu, ya no camina con el paso pesado del camello cargado de otro, ¿no es cierto? El niño, imaginen cualquier niño que conozcan, la liviandad que tienen cuando realmente los dejamos ser un poco lo que tienen ganas de ser, ¿no es cierto? Y tienen la capacidad de crear y creer, voy a usar ese juego de palabras, de crear su juego y de creer en esa creación, es decir, de ponerle confianza, pero también tienen la posibilidad de desarmarlo y volver a empezar otro juego en el que puedan creer como la misma verdad con la que habían creído en el juego anterior. El niño tiene el espíritu artístico que nunca deberíamos haber perdido, ¿no es cierto? El niño tiene la capacidad de inventar, y para Nietzsche, ¿por qué es fundamental recuperar esa capacidad de inventar en un sentido estético? Porque eso es lo que nos permite transformar, trasvalorar los valores, cambiarle el sentido a los valores. Así como lo hizo con el concepto de verdad y mentira, de lo aparente y lo real, deberíamos todos empezar en el espíritu del león, a hacer un poco de espacio para pensar de qué manera queremos vivir para que tengamos una vida nada más y nada menos, dice Nietzsche, que más vital, más cerca a la vida misma,
a lo que nace de ese juego de fuerzas que está dentro nuestro, o sea, no lo que viene de algún lugar divino, extraterritorial o celestial o de más allá, sino en cuanto la vitalidad de la propia voluntad, asumiendo que es una voluntad cambiante, que se transforma, ¿cierto? Que nunca va a ser idéntica a sí misma. Para Nietzsche, justamente las personas que no logran vivir en este mundo nihilista, que no logran transformar su espíritu, son quienes, los temerosos, los que necesitan esa moral, dice él, del rebaño. El rebaño porque piensa en otra figura, siempre es muy metafórico para hablar, porque ya que el lenguaje es metafórico, lo usamos explícitamente metafóricamente, diría Nietzsche. Entonces, dice los hombres que viven como animales de rebaño, como las ovejas que andan atrás del pastor, ¿no es cierto? Del que les dice para dónde tienen que ir. Y siguen al pastor por la seguridad, dice Nietzsche, necesitan de esos conceptos, de esas palabras estables, creer en lo que no se transforma. Pero ya les decía, estos son como espíritus dolientes que les cuesta la vida misma, porque en la vida misma no hay nada de eso, no hay estabilidad, sino constante cambio y transformación. La vida es vida y es muerte, o sea, todo el tiempo está eso en juego. De hecho, en algún punto quienes viven en esta moral del rebaño son los que se atan a la vida sin comprender que también es parte de ella la misma muerte. Podríamos pensar que estamos haciendo todos encerrados en nuestras casas queriendo sobrevivir lo máximo posible, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero pelear con nadie. Llegar a ser un superhombre, totalmente, Meli. Llegar a ser un superhombre, sí. El espíritu del niño es el espíritu del superhombre, no lo dije, gracias, sí. Es el espíritu del superhombre, de esa superación del hombre. Para Nietzsche el hombre es un puente entre el mono y el superhombre, ¿no es cierto? Pero de nuevo, no pensemos todo esto en un sentido biologicista ni en un sentido fisiológico, ni lo llevemos al terreno de lo natural, porque recuerden que él mismo lo está diciendo, esto es una interpretación, son metáforas, maneras de tratar de interpretar la realidad y la vida misma desde otra perspectiva, desde otro lugar, que nos permita conectar con lo que cambia, básicamente. Parece que hay un problema o hay una molestia importantísima de Nietzsche con esto de apegarnos a lo que permanece, a lo igual, cuando en ningún lado vemos en la realidad que haya cosas que permanezcan iguales a sí mismas. Tengo acá en la mano otro libro que está muy bueno, pero bueno, no es de él, no es de Nietzsche, es de otro pensador. Pero básicamente lo que rescata de Nietzsche es que si no hay ninguna verdad absoluta, tampoco está la idea de recuperar algo así como la historia en un sentido absoluto, sino simplemente pensar, dice Nietzsche, cómo estas verdades que se fueron estableciendo, y ahora la vamos a poner entre comillas, verdades, porque no va a haber verdades a partir de él, pero cómo estas verdades que fueron apareciendo y surgiendo, ¿no es cierto?, cómo fueron dándose, apareciendo en esas luchas de perspectivas y cómo a partir de ahí se van como cristalizando, ¿no es cierto?, y olvidando ese origen que es histórico. De hecho, este librito que tengo acá a mano se llama La genealogía, la historia, porque lo que va a tratar de este concepto genealogía, a ver si se ve, ahí está, genealogía, va a ser como una contracara, se podría decir, o una alternativa, para no ponerlo en contra, una manera distinta de entender el pasado. No entender el pasado como una historia de una linealidad, sino entenderlo de una manera genealógica. Eso significa
como emergencia de acontecimientos, como azar, que de alguna manera las cosas coinciden para que vayan sucediendo, que se vayan estableciendo algunas verdades. De hecho, nosotros las próximas clases, ahora que más o menos lo dejamos como más cerrado, esto está lo que vemos de Nietzsche, podríamos ver más, es súper interesante, pero nunca lo terminaríamos si es por interesante. Circula un meme ahí en las redes que dice: si tuvieras que hacer un curso de algún filósofo, ¿cuál sería y por qué Nietzsche, no? Como que todo el mundo quiere saber de Nietzsche. Nosotros lo que vamos a ver después es justamente pensadores contemporáneos de nuestro tiempo que van a tratar de analizar y pensar cómo se están construyendo las verdades hoy, ¿no es cierto? Porque si bien Nietzsche ya nos los dijo que la verdad es una mentira, seguimos en la lucha y seguimos viviendo tiempos en las que hay verdades que pugnan por establecerse como verdades. Hay discursos que tienen la voluntad de establecerse como verdaderos, ¿no es cierto? Y nosotros lo que vamos a ver es justamente las lecturas de estos pensadores que tratan de analizar por qué vías, por qué circuitos, con qué tecnologías sociales las verdades se terminan estableciendo como verdades. Y cuando decimos eso, pensamos en que todos, o en la generalidad, en el sentido común, pasan a establecerse como verdades. El sentido común, que es lo menos común, ¿no es cierto? El menos común de todos los sentidos, decía uno de los filósofos modernos. Justamente, bueno, la idea va a ser esa. Creo que estuve remedida con el tiempo, miren. Estoy acá al lado chequeando cada ratito. Y bueno, no vamos a decir mucho más. Solo, bueno, anticiparles un poco de lo que vamos a seguir hablando la próxima. Sin introducirlo ya. Les decía, la idea es siempre pensar la filosofía contemporánea. Y si es necesario citar a algún filósofo de la antigüedad y demás, de hecho acá atrás de Nietzsche hay una crítica grande a Platón, porque es Platón el que establece la diferencia entre el mundo real y mundo aparente, el que la establece como conceptualmente para la filosofía, ¿cierto? Si es necesario, estas cuestiones las vamos a ir viendo así, enganchadas a la filosofía actual, pero no a partir de no como mundos aislados, ¿sí? Siempre pensándonos a nosotros. La carta natal de Nietzsche, qué interesante. No sé qué datos se necesitan para su carta natal, pero pedímelos y te los paso, Víctor. Y le hacemos la carta natal. A ver cuántas coincidencias podemos tener. Y la publicamos acá, porque la gente la va a querer leer, la carta natal de Nietzsche. A mí lo que me parece interesante de Nietzsche, les voy a decir esto para cerrar, es que es un filósofo que mueve las emociones, para bien o para mal. Uno se enoja o lo ama o no pasa desapercibido. No es algo que uno lo lee y dice: tengo que estudiar esto. No, uno se engancha o lo detesta. E incluso quienes lo detestan después terminan como renovándole un poco el sentido. Entonces, me parece que está bueno hacer que la filosofía pase por el cuerpo y no sea solamente un repetir teorías, ¿no es cierto? Por eso siempre trato de empezar con él, además de que es como el considerado primer filósofo posmoderno. Ya te estoy averiguando esos datos para hacerle la carta natal. Ya estamos chequeando. Entonces, en este sentido es que tratamos de hacer la filosofía. Bien. ¿Cómo terminaron? ¿Cansados? ¿Aburridos? ¿Embolados? Me podrían poner unas manitos así, los que les gustó Nietzsche, unas así, los que no les gustó.
y ya después se va a cortar solo, así que o lo cierro, no se preocupen, no los voy a tener acá gastando el tiempo. Pero solo para saber cómo se están llevando con Nietzsche. Conmigo no me importa, me tienen que fumar todo el año. No, vieron que ahora no nos podemos enfermar, nada. Bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Se va entendiendo, se va entendiendo. Corazones para Nietzsche. Bien, bien, se entiende y además les gusta. Porque esa era la pregunta, ¿no? Ya me había olvidado la pregunta, ya estaba inventándola. Genial, genial. Buenísimo. No tenemos ningún cuestionador de Nietzsche. Siempre hay alguno. A veces la gente hasta se va de la clase por no escuchar su perspectiva. Genera muchas emociones. Es sensacional. Bien. Es sensacional porque genera sensaciones, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, nos voy dejando y nos vemos el próximo encuentro. Vemos si es la semana que viene o en 15 días, según como vengan las demandas de la clase. Los saludo, nos vemos, gracias por el aguante, que anden bien.